Hola, bienvenidas a todas y a todos a este encuentro que está un poquito demorado porque hubo algún inconveniente, algún imprevisto antes de comenzarlo. Muchísimas gracias por la paciencia. Estamos aquí en la edición número 35 de nuestro querido Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este año realizándolo de esta manera nueva, de esta posibilidad, de manera virtual. Soy Cecilia Barrio Nuevo, la directora artística del festival. Y dentro del ciclo de charlas con maestras y maestros, donde hemos estado conversando con Miranda Yulay, con Walter Gil, Albert Serra, hoy es un verdadero honor poder encontrarnos con la querida Rita Acevedo Gómez dentro de estas marco de las charlas, que es un espacio tan especial para el festival que existe hace años, donde propiciamos de alguna manera o intentamos que se genere y queremos que se genere y lo logramos, un diálogo entre figuras del cine que son amigas del festival, que nos visitan, en este caso, que nos permiten encontrarnos de esta manera, inclusive a través de continentes, océanos y diferentes usos horarios, y que bueno, que con quienes vamos conversando. Este año estamos entonces realizando estas charlas de manera virtual. Quienes las estén viendo podrán verlas a través de nuestro canal de YouTube en idioma original, cada cual en su lengua, y en Facebook con interpretación al castellano. Muchísimas gracias al equipo de intérpretes, Paulina Casabé, a Bárbara Barich, Alejo Magariño y Emilia Yáñez. Y la charla también va a estar disponible mañana al inglés. Así que gracias a ellos, gracias a todo el equipo que está organizando estas charlas, a todos los equipos del festival, a todos los profesionales que forman parte del festival. Quiero decir que Rita Acevedo Gómez es una mujer del cine, sin duda, una cineasta con una sensibilidad única. Ya dije, una amiga de la casa, es realizadora, es programadora, también es una artista, es una especie de gran poeta del cine, y en sus películas justamente hace tangible un modo de poesía en diversos sentidos, y es una de las realizadoras que conforma parte de nuestro universo cinematográfico. Muchísimas gracias, Rita Acevedo Gómez, y bienvenida al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Oh, Cecília, muito obrigada. Bueno, Cecilia, muchas gracias. No sé qué decir, estoy encantada de escucharte, porque es verdad que a pesar de lo virtual y de esta conversación digital, hay una elegancia, sabes, siempre una verdad en tu forma de acompañar al cine que para mí estaba pensando que se iba a perder, pero de otra manera lo siento muy presente el espíritu de Mar del Plata. Disculpen por llegar tan tarde. No, por favor, Pero Rita, es un son placer estar aquí. periodos donde las cosas también, bueno, tienen otros tiempos por ahí, los imprevistos también tienen, bueno, hay que tomárselos de otro modo. Yo creo un poco también como por ahí suele ir pasando en el cine, ¿no? Que uno tiene una idea de cómo hacer una película, una idea de cómo quizás entrar en un rodaje, y el cine y la situación del rodaje propone cambios, ¿no? Uhum, Propone situaciones claro, inesperadas. ¿Te sim. ha ocurrido eso en tu cine? Neste que hice agora, En esta película que hice ahora, En general, cuando haces las películas, Rita. um lado interessante es un lado interesante, ¿no? Lo que no estaba previsto, que interfere las cosas que interfieren. é verdade, Sí, es verdad, es una foi um pouco da situación, bueno, un casualidade, poco lo que pasó esta tarde, porque perdí la noción del tiempo, de una situação suerte de relacionada com o situación tempo, não estou de habituada, relación con el tiempo. No estoy acostumbrada. sim. Mas qual era a questão Pero, ¿cuál era la pregunta, que Cecilia? La Exactamente. cuestión es las situaciones inesperadas dentro de los rodajes. Te vas a hacer una película y cuando llegas tenés todo un plan determinado y algo ocurre. sim, Y de sim, pronto
Mas não é sempre assim. Pero no es siempre así. No es siempre así. Sim, é uma coisa. Sí, E é muito curioso porque es muy curioso porque acidentes ou estos estas accidentes o estas cosas que suceden imprevisíveis. son imprevisibles. De um lado tem um Por un lado lado catástrofe, hay un lado do lado tem catástrofe y del otro urgência lado de salvação. es una urgencia de salvación. Entonces son muy sugerentes estas cosas. Acabei de hacer este filme Y onde houve acabo uma de hacer una catástrofe película donde hubo e una havia situación, acidente no donde hubo un set e a coisa accidente. continuou. No dije corte, seguimos filmando Inevitável y es que seja o melhor inevitable momento que sea el mejor momento da sequência. de toda la É uma secuencia. coisa Es una cosa que sí, que sucede. que te sucede. Claro, y sí. Rita, en tus películas, no sé la última, esta que estás ahora, bueno, sé que entras ahora no vamos a decir nada, pero que estás trabajando siempre en películas nuevas. No vamos a anunciar nada, pero siempre estás como con nuevas ideas. Pero en tus películas anteriores has trabajado mucho con obras literarias, como con obras literarias, realizando una transformación de los textos en imágenes y tiempo. ¿Cómo es ese proceso de transformación? ¿Cómo lo realizás? ¿Cómo lo abordás? Não sei, as coisas são No muito sé, las cosas son muy, experiências son de entrar experiencias de normalmente entrar. Normalmente cuando un texto me sugiere, estou a ler livro o e leo un libro, vem por a ideia de fazer ejemplo, y viene la idea de hacer la película. Normalmente são Normalmente histórias son que eu não entendo, historias que yo no entiendo. me deixam curiosa. Esta En mulher general aqui me da tinha esa curiosidad, como la portuguesa que hice la película. Esa mujer era uma curiosidade una curiosidad tentar entender. que yo trataba de entender Aprofundar y profundizar en el asunto. no processo de trabalhar o filme, Cuando empecé a trabajar en la película, as coisas vão se en aprofundando. paralelo las cosas van profundizándose. No quiere decir que no te haya Vai lá dado ninguna respuesta, no, pero ver, es andar y ver mais fundo nunca hasta el se chega, fondo, 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 y nunca se llega, ¿no? mas foi Pero uma série de coisas que depois vêm entonces son esas aparecendo, cosas que después van entrando de vidas, historias, pinturas, canciones, tudo fica y todo cuando se encuentra queda ao repelo, a ver. cria-se ali e as histórias Es eso un poco, ¿no? Y las historias que me intrigan há enigma e a gente quer es es un enigma y uno lo quiere resolver, ¿no? os personagens, Los personajes, se calhar é isso, eu não sei. yo creo que es eso, no sé. Como que van apareciendo ahí también. Y te quería preguntar, por ejemplo, bueno, hay una película como por ejemplo ha sido La Portuguesa, que tuvimos oportunidad de verla en el Festival de Mar del Plata, Verdade. y que fue una maravilla poder compartirla, y pensaba que, bueno, ese es un texto de Robert Musil, pero adaptado también por Agustina Besa Luis, y hay un cambio del punto de vista del personaje también principal en la película, ¿no? Donde pasa a ser una mujer, es la que da el título también a la película. Si ese desplazamiento fue una propuesta tuya, por ejemplo, o fue una propuesta de Agustina, ¿cómo surge esa construcción? Não comprei, desculpa, não entendi bem. Discúlpame, no entendí bien la pregunta. ¿Un desplazamiento? Protagonista en el libro y luego Sim, en tu película, en el filme. sim. Sí, Há uma quantidade de coisas que hay una podem cantidad de cosas que pueden tener que ver con eso. consciência absoluta. Mi conciencia, no tenía conciencia absoluta, pero Quando começamos, por exemplo, cuando comenzamos, por ejemplo, a trabajar numa história como é, una historia como es la portuguesa en el museo y cruzamos y empezamos a preguntar una serie de cosas. escreveu conto que se
por qué escribió un cuento que se llama La Portuguesa. Porque, y hay una cantidad de cosas que vienen atrás de eso, que crean a un personaje. Y tuve conversaciones con Agustina, vinieron otras historias de ahí, y por lo tanto La Portuguesa, que yo creé, quería que sea rubia, que fuera muy joven. ¿Y por qué rubia? ¿O por qué pelirroja? Había una historia por atrás. Supuestamente está en los recuerdos una descripción que le causó una profunda impresión a una persona, que es el retrato de Isabel de Portugal. Es una mujer pelirroja extraordinaria, una mujer que fomentó las artes y la cultura, y por lo tanto es una portuguesa pelirroja. Y había varias cuestiones. Creamos nuestra portuguesa, porque también tuve suerte de encontrar a Clara. Son cosas que no son intencionadas. Claro, cuando vi a Clara, hizo la película con 16 años. Sí. Entonces, no, bueno, yo hago la portuguesa uniendo todas las artes, ¿no? También hay pensaba en relación bueno, a Clara, que es tan pequeñita, en relación a tu película Frágil como el mundo, donde también la protagonista era pequeña, ¿no? Era adolescente. María, sí. Pensaba esa película, Sí. Rita, que cómo habías decidido hacer esa película, que es tan bonita sobre el amor, ¿no? Creo que es una de las películas más bonitas sobre el amor que he visto o ha quedado muy en mi cabeza. ¿Cómo Pues fue que surgió esa película también? essa eu Esa entendo. película yo entiendo, É o frágil, por exemplo, en Frágil, por ejemplo, yo entiendo que esa película existe cuando tenía que llegar a ese momento, que hoy no haría Frágil, era en ese momento que lo tenía que hacer. aconteceu. Por eso sucedió en ese momento. Eu se fosse fazer a vingança Si fuera a realizar la venganza y no tuviera que esperar 15 años, la película hubiera sido otra. Y, y por lo tanto las cosas no dependen de uno solo, pero hay algo que siento que es verdad, que tenemos que estar listos para recibir las cosas que suceden. Y ahí está el papel que está expuesto, abierto, no sé, para tomar esas cosas. Por eso yo creo que, no sé por qué estoy haciendo esa película, ¿entendés? Porque tuvo el confinamiento, vengo de la calle, no salía de casa y de repente la Cinemateca continúa trabajando desde casa y vi una película extraordinaria y después lo llevé eso a un rodaje que fue como una nube extraordinaria. Y después me pregunto, ¿por qué estoy haciendo películas? Cuando tenemos que hacer festivales online, cuando las salas de cine están cerradas y cuando tenemos esta idea de que en este lapso, y no sabemos cómo va a terminar, no sabemos tampoco cómo va a terminar, y a veces hay muchas cosas que ansiábamos ya, las urgencias, las prisas, y así sigue.
por lo tanto, hago una película ahora. ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Para ir a dónde? ¿Y para qué, Rita? Creo que es para salvarme. Estoy contenta de haberlo hecho. Yo no sé bien por qué hice la película. Tiene que ver con las hipótesis surgidas y por lo tanto debería ya estar callada. Ya no sé qué estoy hablando. Rita, ¿y por qué comenzaste a hacer cine? Aconteceu. ¿Cuándo Sucedió. Quer dizer, é uma história. Eu já contei estas. Bueno, ya conté esa historia algunas veces porque Foi por. Eu gostava de cinema, é óbvio. a mí me gustaba el cine, obvio que sí. Essas coisas todas que eu gosto de Iba al fazer. cine, todo lo que me gustaban, las películas. Quería ver las películas, todas, sí. Y las películas me impresionaban mucho. Y fui a Bellas Artes y después, cuando fue la revolución, en el periodo de la post-revolución, con la escuela de cinema, nunca fui a la escuela de cine yo, creamos un departamento para hacer videos para RTF, es decir, me pusieron una cámara de video en la mano y empecé a filmar y me sentí muy importante. Sentí que tenía importancia lo que yo hacía. Y quedé, bueno, no sé qué pasó, pero de cualquier manera, cuando vi la película de Oliveira, quería ver cómo era. Trabajaba, bueno, no, yo no era nadie, ¿no? Pero fue así, unas cosas, otras. Y ahora, ¿por qué consigo hacer películas? No lo sé. La película que me marcó fue Amor de Perdición, de Oliveira. Rita, cuando, no sé, pensaba, cuando haces tu trabajo también, que trabajás en la Cinemateca, que recién hablabas, la Cinemateca sigue abierta, o no sigue abierta, o sigue abierta, pero también trabajando a la distancia. Pensaba si, ¿qué relación encontrás también entre el trabajo en Cinemateca, en programar películas y en hacer películas también? ¿Cómo, no sé, cómo se combina eso? Pues. Bueno, tiene que ser algo de una cosa a la vez. Este que hice ahora fue un periodo de vacaciones que tuve y tuve suerte de tomar las vacaciones en medio del año, pero yo no soy una cinéfila profunda, no soy una programadora, como se supone. Tengo algunas ideas que no son malas y listo. Y tengo, bueno, creo que no es malo que hagamos cosas desde el punto de vista diferente a la Cinemateca, porque hay gente mucho más cinéfila que yo y que tiene una presencia de la historia del cine mucho más fresca y rica que yo. Pero yo no necesito conocer todas las películas. Si me gusta una cosa, puedo repetir 2, 3 veces. No tengo esta cosa de los programadores, como vos sabés, de ver el mundo, todo lo posible de lo que hay en el mundo. No tengo este espacio. Entonces, siempre pienso o hago siempre lo que me gusta y no necesito más repetirme mucho.
tengo algunas ideas a veces que dan una cierta u otro color a la programación. Por ejemplo, ahora, en este momento, hay un ciclo que propuse yo que se llama Solo el cine. Y es un ciclo, un gran homenaje al cine, a lo que considero la expresión del cine. Una cosa que solo el cine, expone de esa forma. Ujú. Esto es un ciclo con los horarios del confinamiento y no puede haber proyecciones o sesiones a la noche. Las sesiones son a las 10 de la mañana del sábado. Y estoy contenta de saber que están las películas y había 40 personas en una película de Javier Alay. Nada mal, ¿no? Un sábado a las 10 de la mañana. No, súper bien. La Cinemateca para mí queda todo afuera. Es así, yo todavía no fui al cine. Todavía no fui al cine. Desde marzo no voy. No quiero, odio el tapabocas. No, no. No tapabocas. No, sí, se hace como complicado sin duda en este momento. Ojalá que se pueda volver pronto a las salas. Eu tenho dificuldades com aquilo. Tengo dificultades con eso. En La filmar, en la verdad filmación, es que ando con dos pares de anteojos, los auriculares y el barbijo. Era como levar um perro a passear na rua. Parecía que estaba sacando a un perro a pasear a la calle, haciendo un lío. Rita, hablando de perros, que en tus películas acá pregunta a alguien que nos está mirando por YouTube o por Facebook, pregunta, porque dicen que siempre utilizás animales en tus películas, si podés explicar el interés por filmar animales. Não sei, não sei. É uma pergunta que de todas as No sé, es una pregunta para la cual tengo todas las respuestas y a la vez ninguna. La verdad, no sé. se com esta pergunta me põe a pensar, Esta pregunta me pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Depois ¿O por qué pensei que no? era interessante Y como después pensé que para mí no es olhar os interesante animais para nós outros. cómo es la mirada de los animales hacia nosotros también. También ese aspecto irracional, el irracional mirando lo racional, ¿no? É curioso. Y es curioso. Y me di cuenta que era algo que yo hacía y es algo que me puse a pensar. Y me di cuenta cuando filmaba los ojos de los caballos en la portuguesa que Me fascinou no olhar del a mí caballo, siempre me fascinó la mirada del caballo, profundo e muito con negro, esos ojos tan profundos, tan negros, assustado y que te miran de una forma que están asustados y son amenazantes al mismo tiempo, ¿no? e me questiono. Y me pregunto, Pode ser, não sei, ¿será por eso? No, no sé, mas pronto. pero es así. É uma coisa que não podes. Es algo que La comunicación la comunicación es imprevisible. es imprevisible Tienes que y hay tratar de que cativar. tratar de encontrar otra manera de cautivar, ¿no? A los animales, de captar su atención. Y es cierto que hay momentos donde sentís Ou então é a catástrofe. que a veces hay una catástrofe, estás ante una catástrofe porque no podés controlar esa situación con ellos. Tive uma experiência com um animal deste. Y yo, de hecho, tengo una experiencia muy interesante, muy curiosa en esta película con un animal. Já tenho uma ¿Cuál ha animal, sido? não digo. No les puedo decir. Para ver después, por favor. Ya lo van a ver. Te
Sí, te cuento que cuando esté hecho el montaje te lo mando. Claro que sí, nos encantaría. Y también ver tus películas. Sabes que en el Festival de Mar del Plata siempre nos gusta mucho poder compartir las películas. Hay muchas personas que te siguen, que van mirando tu cine. Y hay una pregunta acá, mira, Bueno, hablabas recién de animales y ahora preguntan de dirección de actores, ya no los animales, que es difícil e incontrolable, sino con los actores y las actrices. é ¿Hasta, igual. hasta qué Lo punto mismo, es igual, ¿eh? notas los gestos, los tiempos, la mirada? Claro que estou brincando, mas No, essas estoy haciendo una broma, pero un poco es verdad, ¿eh? pessoas na riqueza Con las personas, por supuesto, hay una riqueza enorme. e não ator. Actores y no actores. Eu tento, Y yo tenho umas ideias de lo texto, de lo intento, o tengo obviamente las ideas de los textos que conversamos, pero también hay una especie de construcción del otro, a riqueza que o porque ator ou la que riqueza lo põe que el actor o la no persona texto e no le papel pone al texto y al papel no es algo mío, pero yo soy la que lo muestra. sugerir. Y lo que puedo hacer es sugerir, E depois sim, depois é uma hacer história. sugerencias. Põe Y es aqui assim, así, faz decirle, assim, bueno, mírame así, pone la mano acá, hace esto, pero es algo difícil. porque estão no texto e de repente, Y olha, lo agora que não hacen sei ellos, por fazer, supuesto, es agora não sei. hacer lo que está en el texto, pero a veces decirles, mírame acá, ponete allá, es medio Tens complicado, que meter o texto naquela. porque ellos tienen un texto Mas é isso que que, se trata. que seguir, pero A yo lo imagem intento, é o porque quadro. la imagen es el cuadro que tenemos que hacer. Acho que Ujú. Así es. También pensaba, hablando de cuadros, que hay, bueno, tu última película, la que hiciste también con Jeffrey Pierre León, sin duda que tenía también como una, hacía base en cuadros también y era muy importante, pero también pensando en tu cine en general, tiene algo como que bebe mucho de la pintura. Quería saber si con tus películas, con todas tus películas también ibas teniendo como ciertas referencias o búsqueda, una búsqueda por la eu não, pintura. não estou, quando estou filmando, eu não estou com Cuando referência. filmo yo no tengo algunas referencias específicas o muy directas de este cuadro o aquel cuadro. Y por supuesto que me gusta la pintura, pero lo que yo trato de hacer É uma imagem. es una Se imagen. é uma pintura com luz, No é sé uma si es una pintura o no, pero es una imagen. Entonces, com pretensão de fazer si uma tengo la imagem, pretensión de hacer una imagen, es una imagen que cuido né, com os meios que y tenho, cuido qué es lo que puedo hacer. com o tempo que tenho, El as tiempo que coisas, le dedico, coisas que surgem, eu las tento cosas que van pôr surgiendo. Yo lo que tengo que hacer es componer. ali Tengo que Ujú. componer não é para arranjar flor, y componer no es simplemente copiar flores por ahí, ¿no? vira-se ao contrário. Como decía Matisse, pones las flores y después las das vuelta y es lo contrario. No es tan así en este caso. Acá hay algo que va más allá. Acá no son simplemente trazos. Eu gosto de fazer isso. Y sí, por supuesto me gusta hacer eso igualmente, ¿no? Às vezes A veces penso, já estou, neste filme, eu pensei, eu não quero ver en mais recortes, mis películas yo a veces decía, no quiero ver más recortes, ya está, no quiero ver más fragmentos, nada, basta. e dei comigo, sem nada, Y filmar coisas muito, a veces lo que pasa es vagas que e vazias. filmamos cosas un poco vagas o vacías, Mas muito cuidado na mesma. Hora, pero hora, siempre teniendo cuidado, ¿no? Con lo que hacíamos. portanto, Ujú. são experiências. São sempre Y experiências. Rita, ¿cómo cambia el trabajo? Por ejemplo, pensaba también en esto de armar, decías recién, como una escena determinada o como un escenario. Y pensaba en tu trabajo, por ejemplo, en Venganza de una mujer, que está planteada como
como en un escenario, como si fuera un teatro prácticamente, no, si fuera un teatro, en relación a otras que no, que, que están planteadas en lugares naturales. Sim, mas, por exemplo, esse é um Sí, pero ese es un caso, por ejemplo, y no sé exactamente por qué, pero yo nunca lo concebí de otra manera. depois lá está, me perguntam, Después, a pensar, e então cuando me preguntan, me pongo a pensar y trato de pensar en una explicación. Pero este fue el motivo por el cual tardé casi 6 años en lograr hacerlo, porque yo quería el estudio. conta quando Y tinha que después me di responder as cuenta, perguntas cuando tenía que responder las que fazem preguntas, pensar, que son las que me é ponen a que pensar, y quizá tenga que ver con que hay una parte del cine que a mí me interesa, que es hablar de contacto, de uma verdade, lo difícil que es poder hablar de un contacto, de una verdad, ¿no? Y o estudo é uma grande máscara, não há el nada, não há estudio es sonido, una gran não há máscara. nada No que se hay pode ni un em branco sonido, ou negro, no hay nada que se pueda não inmiscuir, há nada. no hay un Tudo sonido, no hay que se nada. põe é Todo lo que artificial. se mete Claro, os es atores, artificial. Por pessoas. supuesto, no los actores, ¿no? Depois, claro, Y querem uma después, explicação. claro, bueno, quieren una Por exemplo, explicación. Entonces, Barbe de Aurelie é sobre este lo que lado, yo digo es da que máscara. justamente este cuento implica Esta não se un- chama máscara, una máscara y esta noción de máscara, ¿no? Y cómo todo era tan coincidente hacer todo um estúdio. Sim, con la idea de hacerlo en un e estudio. foi muito interessante. Y fue muy interesante y yo Estúdio estoy muy contenta de haber tenido una película en estudio. maravilhoso. Fue E este maravilloso. estúdio, curiosamente, se Y en chama este estudio, se llama el estudio de Manuel de Tobis Oliveira. y se llama E justamente Manuel de Oliveira. a vingança de uma Y mulher cuando yo hice La foi a venganza de una última que se mujer, rodou ali. fue la E última até película agora que não se se teve rodó autorização de allí. filmar em estúdio. Y ni Manuel de Oliveira tuvo la autorización de filmar allí. Completa. Y es totalmente irónico, E, ¿no? Ha habido también una relación, creo, como grande también entre con tu cine, o bueno, o en tu formación quizás, o con Manuel de Oliveira, ¿no? O en tu vida también con Manuel de Oliveira. é inevitável, mas é uma coisa que Es inevitable, ¿no? Y es algo que es verdad. e Manuel de Oliveira é uma pessoa muito Manuel de Oliveira es una importante, persona muy importante, muito marcante, muito que marca especial. mucho, una persona muy especial, muy rara, muy muchas cosas. Verdadeiramente uma Y pessoa muito verdaderamente em una todos persona muy os rica aspectos. también en todos los E, aspectos. mas não, isso é Pero uma coisa evidente para mim depois de si hay algo evidente de para mí también después de trabalhar haber com hecho una película y haber trabajado é con que, él, mas não creio que es também es uma que coisa direta. yo no creo que haya ahí como algo A directo. parte de mi casa, Las partes não é de, uma coisa de mi que casa, sinta no es algo que que yo vou sienta a seguir. Por exemplo, que voy a hacer o a seguir. Por por ejemplo, exemplo, cuando hice La fiquei Venganza, sensibilizada porque yo quedé muy quando sensibilizada porque la estava película se pasó en Porto muito y dura, era una noche de invierno muy dura, lluvia, frío, todo eso. ao cinema, à Y sala, cuando llegamos al cine, a la sala, estaba Manuel de Olivera ahí con Doña Isabel sentados para ver la película. Y yo me quedé expectante, expectante, ansiosa, mas muito un poco sensibilizada. nerviosa, pero también sensibilizada por E tenerlos allí. mostra-me Y al disse final coisas tão me importantes dijo cosas que tan importantes, não é, disse não é, não vou dizer, mas é uma coisa que para no, mim é muito no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no lo puedo decir lo que me dijo, pero son cosas que me dijo que fueron súper importantes para mí. Y me dijo, nunca cedas. Yo le dije, bueno, compreendes? ¿entendés? Tu nunca cedas em tratar de Vos fazer nunca los ojos cedas. estaban fechados, Llovía, llovía, estaba todo cerrado y media hora después él estaba ahí charlando conmigo
y como estaba un poco sordo, no había entendido todos los diálogos y, y ni siquiera le había hecho falta. Y uno se queda pensando que quizá no tenía nada que ver con su forma de filmar, la cámara que va y viene, de los planos. Y yo pensé, no, esto no le va a gustar, esto que hice con la coreografía, la cámara, actor, etcétera, etcétera. Y no me dijo nada de eso, al Ahí contrario. estaba. Pero sí, es importante para mí. Y lo que se dice generalmente es que a veces las opiniones por ahí no reflejan lo que uno siente, pero sí creo que si hubiera nacido en Francia, quizá hubiera estado más orientada con Bresson, en Suecia con Bregman, si hubiera nacido en Dinamarca con Otto Trail, como que creo que tiene que ver también con eso, con mi lugar de procedencia. Es todo y De nada. muchas cosas quizás y de nada, ¿no? Uno va también teniendo como unas herencias a lo largo de su vida São y coisas que te pensaba, motivam, que te interessam. claro, Sí, son cosas que te cautivan, que te interesan. aquí había una pregunta que estaban haciendo, mira, en realidad a otra figura fundamental del cine portugués, en relación a una aparición misteriosa, pero absolutamente relevante, dicen, en el sonido de la tiembla al temblar, que es interpretada por Joao Bernarda Costa. Y si podías hablarnos un poco, preguntan de Joao Bernard y del lugar que ha ocupado en tu vínculo con el cine y en la película. O João Bernardo da Costa é Bernardo Acosta, bueno, o João Bernardo da Costa, não? es Bernardo Acosta. É a mesma coisa que Es una cosa que, John Crawford, é John Crawford. como John Crawford, É uma ¿no? pessoa que, para mim, Una um persona grande para amigo, mí, un gran amigo, pessoa que eu una adoro, persona que también fue un gran amor, divertimento, una gran diversión, de gosto pelos filmes, de conversas dos de filmes, gusto de películas, de charlas sobre películas, la vida, la música, los museos, los viajes. Y, e que comecei por trabalhar com ele na Gulbenkian, no y Cinema lo que Nacional fue trabajar con él, con el cine americano, Filmes todos vistos e os filmes dos anos y 30 las dos anos películas que 40 dos veíamos anos de los 50 30, de los 40, de los 50, de los 60, depois, e sim, y foi uma después grande, foram anos fueron de años de ver ver, cinema ver y ver cine. e agora estou um pouco desencontrada disso, Y porque ahora o estoy un poco cinema atual desencontrada de eso, porque el cine actual não me pega na mesma maneira, no me pega de la misma manera, no me não llega de la me misma manera, surpreende, não me no me encanta, ou sorprende, seja, no me encanta. há uma zona Hay como real e ficção que eu não una consigo mezcla de identificar. realidad y ficción que no me permite distinguir qué es E o realidad y que qué é es ficción. extraordinário da ficção e o que é Y lo que son extraordinário documentales que terminan siendo do cinema ficción, e o y el cinema cine termina siendo no híbrido, sé qué, y el cine híbrido, una locura. há filmes muito bons, não sei, Hay obviamente películas muy buenas, a ¿no? Cleópatra de Maquiavel, que não pode ser um documentário. Pero É bueno, um documentário. hay películas que son Mas há documentales outras y deberían que serlo. Documental, pero ficción. é verdade. No, Mas é, se calhar também por isso nos filmes, por exemplo, Y por esto, lo que pasó con La Venganza, ahí dizer hay un momento a Lisboa, que tenho que às que se 3 da da manhã en acordar, Lisboa, que é o que a las 3 de trânsito, la mañana hay que ir a que às casa, 4 que da el manhã a tránsito, vida está el tema calma, del cansancio, el tema e de la depois vida aquela misma. vontade de puxar o cinto e Y sentar na terra. hay que pensar en estar en la tierra, en lo que eso implica. O guião é um filme da época, tudo bem. Y de alguna manera es una película de época, ¿no? Atenção, mas há uma altura em que aparece Pero o personagem com o guião nas mãos.
A veces pasa que hay por ahí personajes que tienen malos guiones o malos diálogos, y creo que sí, que Não sei. no sé. Pensaba, Rita, recién decías de películas de época, o que pensaba que hay muchas películas tuyas que son como relatos que están situados en un pasado, en un tiempo pasado, en otra época, quizás a veces más lejana, pero que siempre resuenan en un presente. Hay elementos que hacen que resuenen de manera muy fuerte en un presente. Y que también se actualizan los textos. Por ejemplo, pensaba en Correspondencias, en la película Correspondencias, que son textos como de un pasado, pero que al estar en la película toman otro sentido también, ¿no? Que cómo era el trabajo que hacías con esa temporalidad o la búsqueda que tenías con eso. Mas é totalmente verdade que Es totalmente verdad. Aún siendo un texto de época, como en el caso de Venganza, por ejemplo, Venganza de una mujer, para mí era evidente que todo en esa historia, lo que sucedía con ese texto, tenía que ver con mi presente también y con Ujú. las preguntas que una se hace. Por eso hay un contacto y a mí me gustan esas historias porque quizá entonces las cosas no cambiaron tanto. e o museu falava disso. Y Musil hablaba de eso. Fazer do homem da pré-história um homem moderno. No es difícil un hombre prehistórico o un hombre moderno que sean tan diferentes de los de la actualidad. Y por eso es verdad, y yo coincido, que sí, que coincide con nuestros tiempos esa historia, y también en la portuguesa, As correspondências. y en correspondencias. Para mí es todavía más presente porque yo viví esos momentos. Os Claro. anos 60 em Portugal. Los 60 en Portugal, y cuando miraba esas cartas, leía esas cartas, Vou nos anos 60 a me descrição traslado a los 60 das famílias, con la descripción de las familias, los hábitos, la política, la literatura, los intereses culturales, las familias, los niños y dos niñas, exílios, la situación del exilio, la guerra, do medo, da culpa. el miedo, la culpa. Apareceu Yo com uma percibo vivência enorme. todo eso como una vivencia enorme. Y se me ocurrió la idea de hacer la película, pero el tema era hacer una película a partir de cartas. Dizia uma chatice. Podías llegar a ser un embole, ¿no? Si eran solo cartas. Então, comecei, como se diz, a Entonces, aprofundar, a reler pudimos profundizar, leer, poesia e vejo nos captar la poemas poesía, incluir poemas, que eran los que estaban hechos por los que escribían las cartas. Y así pudimos avanzar. e depois das pessoas Y después, entram no filme todas las personas que son parte de esa película también têm a ver com o texto que dizem. tienen que ver con todo esto que estoy diciendo. Y son muchas personas, Novos amigos e pessoas amigos viejos, amigos nuevos y personas que no veía hacía 30 años y que participaron y fue extraordinario. lia um poema ou um texto Y yo le atribuía un poema o un texto que yo creía que tenía que ver con eso. também queria Y así fue que en correspondencia yo lo que quería justamente era eso, era crear correspondencias con las personas que estaban involucradas. por exemplo Por ejemplo, vou dizer aquela carta Eva Truffaut que era para dice Eva que la carta era para Eva, y fui para casa à meia-noite también yo me fui a mi casa un día a la mitad de la noche y pensé, ¿qué es Luna para mí? Ese poema. destinar Y os textos Y conforme fue así, fue poder ir pensando en los textos, también como Edgardo Kosarinsky plantea, pensar, encontrar en cosas mías, y, y- y como pasaba con Pierre Léaud también, y toda la historia de él. Y me parece que ese poema que está ahí involucrado con él también corresponde. Ujú. Sí. Además,
pensaba esto, como que hay, bueno, evidentemente también con Pierre León has trabajado en diferentes películas y de diferentes maneras. Él está como actor en correspondencias o participando ahí, luego en Danzas Macabras también eh, codirigiendo. Y pensaba si habías realizado, si querías realizar o si como otro tipo de codirecciones también con otras personas. Trabalhar com o Pierre Leon, Trabajar con Pierre León es un gran placer. eu acho que sim. Yo creo que sí. Podíamos fazer, não sei, Podríamos não hacer. há planos, mas No hay planes de nada, está neste pero filme que eu acabo por fazer. el León si estaba lo ponía en esta película para que haga algo. Então Pierre León é irmão. es un Irbao, un hermano. É, a gente mulha, Nos damos muy bien, tenemos algunos conflictos, algunos choques, pero es parte de la construcción. eu gosto muito dele. Me gusta mucho León. É sempre prazer. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. También me gusta mucho trabajar con personas que me gustan. Para mim Para mí es indisociable. é indissociável. É sempre uma coisa Es indisociable. Es una cosa muy Vamos afectiva. para a cama, não é? Vamos para a cama, sim, mas vamos para a cama. Vamos a la cama. Sí, vamos a la cama, pero no es vamos a la cama. Si no nos sale lo que queremos hacer, tiene que ser algo muy sensual. Eu não consigo trabalhar com uma pessoa No puedo trabajar con una persona, para a cama, nesse sentido. no puede ir con quien no puede ir a la cama, ¿no? En ese sentido de afinidad, con que no haya un amor o una cosa. Preguntaban acá, Rita, en relación a correspondencias, alguien que está mirando preguntaba, la conversación esta, preguntabas o decía o comentaba que la película plantea una proliferación de Quem imágenes são as pessoas que estão escutando en isto? YouTube ¿Quiénes y son en las personas que están Facebook, escuchando? personas que están escuchando, que están mirando la conversación esta, y preguntaban en relación a la proliferación de imágenes, no solo en la edición, sino en la composición de cada plano también, que hay en correspondencias, que hay pantallas que muestran otras imágenes de manera simultánea, imágenes que se superponen, que cómo se te ocurrió este recurso de superponer imágenes. Creo que o filme também Creo foi que la uma... película también fue una experiencia no sentido de en el sentido tentar de intentar ver ou tentar ver como é que intentar ver cómo es que una cantidad de imágenes que tenemos, como é que elas se cruzam. E no fundo bocadinho cómo que se cruzan y en el fondo quizás un poquito como a dónde está yendo el cine, ¿no? e teve a ver também com o ritmo. Y tiene que ver también con el ritmo de la película. Criar No es solo para crear un efecto visual, original. Lo de original para mí no hay, no existe originalidad, ya todo fue hecho hace mucho tiempo, no me interesa nada lo original, pero hay una razón porque dentro de la conversación, das correspondências de las correspondencias, hay una manera en la cual los poemas y los textos se multiplican por varias personas y varias voces. También tiene que ir al encuentro de una idea que Sofía tenía de la poesía. La poesía que yo soy en la época de los griegos, cuando trajeron el poema del palacio a la calle, a la plaza pública. Esta idea de ponerlo en la plaza pública es un poco del cine también, ¿no? Hay varios, hay un cine, ¿cómo se llama? Expanded Cinema, el cine expandido y todas esas cosas que aparecen. Pero son ya, no sé si Expanded Cinema o cine expandido, no es eso, es otra cosa. Se podría llamar de cualquier otra forma. No es cine.
Yo entiendo el cine como una idea un poco diferente de estas posibilidades, pero en correspondencias yo intentaba ver cómo los diversos formatos, los diversos idiomas, porque tiene muchos idiomas, cómo se mezclan esta desorganización cósmica, se congrega y puede coexistir, puede ser o formar algo. Y al inicio tuve creaciones muy extrañas porque las personas deciden otra cosa del cine que lo que yo. No puede ser, no podés tener una imagen 16:9 y después el cuadrado. Es un chiste. Bueno, voy a probar en casa, probé y no me chocó, no me pareció raro. Para mí salió bien. Entonces fui por ahí y empecé en primer lugar a hacer los primeros proyectos o los primeros pruebas de montaje sola. Y yo acompañaba la película y la película me acompañaba a mí. Era una película para acá y yo para allá y la película me llevaba, me, me llevaba me daba la posibilidad de recordar, por ejemplo, una cosita que había filmado y verlo a donde estaba no quedaba bien y volví al lugar que quería. Hay un lugar donde volví 6 veces para tener la imagen que yo quería. Y así lo fui haciendo. Una cosa, Demorou 3 anos, não é? 3 años me llevó, ¿verdad? E foi muito bom. Y fue muy bueno. iPhone. Y compré un iPhone por la cámara del teléfono, ¿no? Porque tiene una cámara en el teléfono, porque tenía que filmar con el iPad, imagínate. Alguna vez pensé en filmar todo con un iPad. Y filmar con un iPad, no, tenía que devolver un iPad porque no era mío y me quedé sin cámara. Entonces me compré un iPhone, un 4, que es la generación más vieja, porque me gustaba más la imagen de una generación más vieja. Tenía la cámara, cuando tenía una cámara, si no era el iPad, si no era el iPhone. Y también hubo un pedazo de rodaje convencional y todo confluyó. Estaba también en relación a, recién hablabas de, bueno, esto o alguien preguntaba sobre la superposición de las imágenes, pero pensaba que en relación al sonido, también en tus películas, hay como capas o superposiciones, y tengo entendido que has trabajado mucho con Joaquín Pinto, que es director de cine, pero que también ha trabajado mucho en sonido con vos, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo con él en tus películas? Joaquim Pinto é. Oh, Joaquín Pinto es Joaquín Pinto, es como Jean Bernard, es Joaquín Pinto, no hay otro. No hay otro y es de una riqueza, es la musicalidad que tiene, es extraordinaria. Fue un placer cuando llegaron a la película, a La venganza de una mujer, con toda esa parte de la construcción de las músicas, porque había un problema con los directos, siguen siendo los derechos musicales también. Ya está, no puedo hacer nada. Luego hubo una carta sobre los derechos que teníamos que pagar y yo iba a conseguir, solo pude pagar con el movie, es eso. Pero Joaquín Pinto es una persona maravillosa. Si pudiera, haría siempre las cosas con él, pero no siempre es posible. Ahora va a salir una película de él que creo que son 3. Estoy muy curioso, todavía no salió nada, pero me gusta mucho
La presencia de Joaquín, tanto en la vida como en el cine, es extraordinario. En la portuguesa no pudo acompañarlo tanto, ¿no? Porque estaba en el proceso de preproducción para filmar y estaba con problemas de salud también, entonces no sucedió en esa película. Pero bueno, siempre es una maravilla. También es un placer tan grande trabajar con él. Sí. Hay una pregunta acá que no es... bueno, también preguntan aquí que cuando no es con el sonido, sino están preguntando que cuáles son los desafíos también, mira, estaba viendo cuando entras a filmar una película que es de época para no caer en el preciosismo que puede implicar hacer una película de época. Sem cair no preciosismo, quer dizer, El preciosismo quiere decir, bueno, una película de época, entonces una época tan remota como es la de la venganza, la de la portuguesa, o conquista de Faris, tal vez peor. Yo nunca tuve la previsión de hacer o una pretensión de hacer una simulación de época, es una representación, es una cosa muy del imaginario, ¿no? En la verdad, nunca estuvo nadie allí en ese tiempo, entonces tenemos estructuras, referencias históricas, tenemos la música, tenemos, en fin, una serie de elementos que nos dan una imagen. Pero yo siento que no quiero hacer una película con rigor histórico, como haría Visconti, por ejemplo, y lo haría muy bien. Yo nunca lo haría tan bien y me interesa más hacer mi aproximación a la idea, porque me gusta la presencia de objetos, una joya, por ejemplo, de la época o un vestido, algo de la época, es un testimonio. No se ve, no afecta, pero el actor lo sabe bien que está ahí y yo sé que está ahí y eso da una cierta autenticidad que nos da en el rodaje, esa autenticidad, para mí por lo menos nos la da. Un mueble, una cortina, una preciosidad, ¿no? De la época. Y eso a veces es suficiente, no necesitamos todo. Hace solo una referencia, bueno, hay mucho plástico y qué sé yo, pero esa pieza de ahí es platino, es dura, y eso se impone. O esa madera es auténtica de la época y eso se impone. Aparece. Cuando no aparece, porque no se ve, aparecen las personas que saben y que están en contacto con ello. Por ejemplo, en la portuguesa, donde se firma el Tratado de la Paz, allá al fondo de una sala enorme que inventé para que sea el lugar de la firma, y la firma, la mesa de la firma está en el fondo de de la escena, y la lapicera con la que firman es una de la época, 1500 y tanto, que viene de un museo, divina, con piedras, y esa lapicera que yo espero, que yo sé, porque yo espero una lapicera y la siento la caneta, y nadie lo ve en la película. Pero si lo tomo, ya tengo un contacto con eso. No hace falta el palacio íntegro y todo eso. Me hace falta eso nada más. Con eso alcanza. Pensaba cuando recién comentabas esto, Rita, bueno, aquí preguntaban también en relación a
como un componente teatral en tus películas y si pensabas que había una relación entre el cine y el teatro y si habías pensado en dirigir teatro, en realidad. Penso. E gostava Sí, muito. pienso y me gustaba mucho, sí. Sim, porque eu, Sí, porque yo a mim, quando tenho um texto, interessa-me o texto. cuando hay un texto, me interesa un texto, E por outro lado, lo selecciono si me gusta. Y por otro lado, trabajé en el teatro várias coisas. con Jean-Pierre Tallard varias cosas, Berenice, Antígona, São, e é fascinante o y es trabalho fascinante el trabajo con el actor, absolutamente extraordinário. es realmente extraordinario. Ahora bien, Faço um bocadinho isso no cuando cinema, mas puedo, hago un poquito de eso en las películas, el caso, muito sumariamente tal, mas nunca há muito tempo. muchas veces experimentamos, Muito, sim, pero me interesaba mucho, me interesaría, sí, un día probar. eu até gostava também de Y experimentar, también me hubiera gustado experimentar leva a sério. otras cosas que pero nadie me toma en serio. Às vezes propus-me. Tener una estructura, ¿no? Lo propuse, había un director de San Carlos, era fantástico él, y un día me dije, Gustavo, Mas acho que não. pero creo que no. Pessoas mais, Tiene que ser personas más, mais no sé, sólidas, más sólidas. Sintra, Luis Miguel Sintra, Joan Botelho. Como- não digo que não um dia, mas eu sim. É que fazer. Nunca digas nunca, pero sí, me gustaría hacer. Este filme que eu fiz agora. Ah, bueno, esta película que hice ahora, para mí es la primera idea, era hacerlo en un escenario, Era fazer em teatro. era hacer en un teatro esa película. Después entró no sé qué, y no sucedió. Pero tal vez ahora Gostava de fazer, levar isso para a frente. Sim. me gustaría hacer varias, sí. Te voy a hacer una última pregunta, Rita, que ya se ha hecho súper tarde para vos allá y ya no, y queremos que descanses porque sabemos que estás muy ocupada. Pero quería preguntarte, bueno, preguntan también aquí, ¿no? Estou muito cansada. Estoy muy cansada, por eso estoy en este estado penoso. Ser muito interessante. No puedo decir nada muy interesante, estoy muy cansada del rodaje, Descendo estoy bajando y repentinamente hace 2 días tuve como faca. Aqui. un cuchillazo, un puntazo acá abajo y de repente fui a Lisboa para Coisa que aliviar este dolor. De repente era un pinchazo terrible. Qué horror. este momento no Es este momento, só hacer el montaje. en el momento de empezar con la edición, de bajar del rodaje, Estou cansada. y estoy cansada. Discúlpame. Te vamos a hacer una última pregunta y así te vas a descansar, a relajar y puedes continuar con... Contigo é sempre um prazer, Cecília. Sabe? Siempre un placer, Cecilia, sabes ya. Bueno, preguntaban acá cómo cambiaron tus ideas sobre el cine, también desde tus primeras películas hasta ahora. ¿Cómo sientes que hay cambiando? Eso sí es que cambió. Eu não sei qual é o No sé cuál es el cambio. Lo mismo sería preguntarme cómo cambié yo desde que tenía 30 años hasta ahora, porque no es cambiar, seguir. es seguir. Creo que es más Creo que es más una cuestión de seguir. Como te dije hace poco, creo que si fuera hoy, en mi fuero íntimo, en lo íntimo de mi ser, no iba a ser una película como Frágil, como El Mundo. Lo hice en ese momento, en ese periodo de mi vida que me tocó eso. Creo que hoy no tendría las condiciones de hacer esa película. Después hice otra y otra, y yo intento siempre hacer o probar algo distinto, porque eso me interesa. No me interesa no repetir, no hacer, porque siempre estoy aprendiendo. Y me sirven los rodajes para aprender siempre un poco más. Este de ahora fue maravilloso, maravilloso realmente porque éramos muy pocos
muy expresivos, muy juntos, muy juntos, muy próximos, intentando hacer algo, no en este sé, periodo que no en se este puede periodo que hacer. no se puede hacer, No teníamos no tenemos condiciones de dinero condiciones económicas o de y dinero, toda la gente veio a hacer y la toda la película. gente vino a hacer una Yo película tive una ayuda de y un tuve una amigo ayuda de un amigo que me dio dinheirinhos para hacer unas platitas para comer, lo esencial. lo esencial, lo básico. Eh, Sair de esto Salir de te deja esto un poco mareada. te deja un poco mareada. Es como decir de una Es nube como bajar de una nube donde esta estuvimos, situación del esta presente. situación del Pero presente. Teníamos la impresión de que era el pasado, que era pasado, que era una que ya era historia el pasado, que era una historia que ya habíamos vivido en que no otra se época daba, antes, que, que no era más verdad. que no era más 3 semanas verdad. tú te... 3 semanas, Entonces ahí estivemos todos nessa entonces ahí especie estuvimos todos en esta de especie escudo, de escudo, siempre con atención, siempre con atención somos un porque, equipo, claro, somos un la equipo pandemia, todo y está esto la es una pandemia y todo eso. situación Es una de situación exposición, de de riesgo, exposición, de personas que riesgo, vienen de personas que viajan, que París, vienen de España, de París. tenemos que tener mucha Tenemos que precaución, tener muchas precauciones, pero estábamos con sentimiento de que estábamos con el sentimiento de que nos iba a hacer mal. nada de mal, no No estamos estábamos haciendo nada malo, no estamos gastando de plata de nadie. es una libertad muy, muy Es bonita. una libertad muy bonita. La libertad que también se siente al ver tus películas, Rita, que nosotros creo que por eso nos gustan tanto. Aí sim, eu Y posso abdicar de muita coisa, de que não tenho o Sí, cenário, no Sí, tengo el también guión, no tengo, como hacer, a veces pasa no sé cómo que no hacer eso, sabemos no. cómo hacer las cosas. así que prefiro hacer Prefiero hacerlo sin dinero, pero hacerlo de verdad, que aí não pero serei, sin condiciones, não porque pode certeza, não serei, não. no seré buena, no. nosotros celebramos esa Noso- búsqueda de libertad. Eu, como um programador de um festival, Vos como programadora de festival que tiene una, um entendimento, un entendimiento, na, sei que há sé que hay situaciones de equilíbrio que tem que ser de encontrado. equilibrio que hay que encontrar, Apesar de tudo, se pode ter pero a pesar de todo, uma direção, una dirección, proposta. una propuesta, É lo interessante. y eso es lo Ser interesante, a su manera, ¿no? hacerlo a su manera, ¿no? Haciendo a su manera y bajo libertad. Yo también lo creo y creo que también desde ahí es la búsqueda que vamos teniendo en el festival, al programar, al Ahí, invitar ahí también cuando te sientes, personas como vos. cuando te sientes en estado de creatividad, Cuando te sentís en el estado de creatividad, eso es algo extraordinario. Y yo lo sentí en ese momento, así que bueno, que tienes, puedes hacer cosas, fue muy, muy te permite hacer cosas. especial. ¿No? Fue especial. Espero que el filme vaya a salir bien, mas por Y enquanto espero que la película salga bien, pero por lo pronto una gran alegría de poder hacer fue una gran alegría con poder todos hacer ustedes esto que son de con toda todos los problemas que implica un rodaje y que siempre aparecen situaciones Estaremos complicadas. por el filme, entonces con mucha ansiedad esperamos. Vamos a estar expectantes Vamos a ver. y ahora Yo te no dejamos, Rita, quería hablar del filme, ay Jesús. no, te dejamos que vayas a descansar. No era un film, no pude Mil rodar. gracias por... No, en verdad, verdad, La verdad, yo no estuve rodando. Yo estuve yo haciendo no una estuve rodando. residencia Estuve haciendo una residencia de trabajo para un proyecto de un film. para un proyecto de película. Era una residencia, no era
una residencia, no un rodaje. Estivemos numa casa, haciendo Estuvimos en una casa. Ya llegará, que llegue el filme. Y mientras tanto, que sigas haciendo esta experiencia en libertad. Sí, Rita, te agradecemos mucho toda la conversación. toda a Muchas maior gracias por el felicidade tiempo. para o Festival de Mar del Plata e todos Todo lo mejor para el Festival de Mar del Plata. os que aí pasei. Espero Pasé momentos hermosos ahí y espero vernos pronto, Cecilia. Rita, que muchísimas ganas de verte, de que charlemos un rato, de que miremos cine, que caminemos, que hablemos de cine y que miremos la naturaleza también, que siempre se da tan tenemos a bien. oportunidade de partilhar momentos tamén de prazer. Sí, tener momentos de trabajo y momentos de placer también. Y que llueva mucho. De estar. Rita, te mando un abrazo muy grande, te mandamos un abrazo muy grande Mi querida. todos desde el festival y bueno, y estaremos esperando para volvernos a encontrar pronto, mañana. Cuando termina el festival, Cecilia? ¿Cuándo termina el festival? Termina el festival, ya estamos a 2 días, ya termina una nueva edición, esperamos la próxima que sea en Mar del Plata y poder encontrarnos con vos ahí en la querida ciudad de Mar del Plata. Así que muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos han acompañado. Gracias, Rita. A todos. Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana con Minervini. Saúde, boa sorte. Saludos, buena suerte Fazer pela vida. A vida não é só comer e y beber. recuerden que la vida no es solo comer y beber, Não há nada, faça estes también darse los gustos. também me dão a mim, é verdade. Y yo también me doy los míos, ¿verdad? Um abraço. Beijinho. Un abrazo, Cecilia, un Un beso. abrazo muy grande, gracias a todos y a todos que nos acompañaron. Nos vemos mañana en la charla con Roberto Minervini. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta dentro de poquito. Chau.